Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano para Judging Freedom. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2024. El profesor John Mearsheimer nos acompaña ahora. Profesor Mearsheimer, siempre es un placer, querido amigo. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Profesor Mearsheimer, ¿qué papel desempeñó Estados Unidos en el derrocamiento del régimen de Assad en Siria? Creo que no hay duda de que Estados Unidos desempeñó un papel clave en términos de las causas profundas. Creo que las sanciones estadounidenses y el control estadounidense de esos importantes campos petroleros en el este de Siria realmente debilitaron al ejército sirio, convirtiéndolo en presa fácil para los rebeldes en las últimas 2 semanas. Y luego en términos de armar, entrenar y apoyar a los rebeldes que tomaron el país, es difícil decir exactamente qué hicimos en comparación con lo que hicieron los turcos y los israelíes. Pero no hay duda de que también jugamos un papel clave en ese aspecto. Así que creo que en última instancia no hay duda de que Estados Unidos fue un actor fundamental, si no el actor clave, en el derrocamiento de Assad. ¿Por qué querría Estados Unidos aliarse con este líder de milicias llamado al-Shelani, sobre cuya cabeza el Departamento de Estado ha puesto una recompensa de $10 millones, y cuya organización ha sido formalmente designada por el Departamento de Estado como una organización terrorista? Esto significa que, según la ley federal, cualquier ayuda material a este grupo es un delito grave. ¿Por qué querría la CIA ayudar a este grupo, sabiendo por supuesto que no serán procesados, aunque tú o yo lo seríamos si les brindáramos asistencia? Creo que estaban profundamente comprometidos. Los diferentes grupos dentro de la administración, como la CIA y por supuesto la Casa Blanca, estaban profundamente comprometidos con la idea de deshacerse de Assad y estaban dispuestos a hacer casi cualquier cosa para lograr ese objetivo. Para ser honesto, no entiendo por qué estaban tan comprometidos con eliminar a Assad cuando no estaba claro quién lo reemplazaría y cuáles serían las consecuencias de derrocarlo. Me parece que todo esto está en el aire. Ahora va a haber caos en Siria, y no veo cómo esto beneficia a Estados Unidos, ni a Turquía, ni siquiera a Israel. Y es muy importante enfatizar que en el caso estadounidense, Israel estaba dirigiendo el proceso. No tenemos un interés profundo en lo que sucede en Siria, excepto por el hecho de que a los israelíes les importa mucho, y debido a que a ellos les importa, a nosotros también nos importa. Pero incluso allí, no entiendo qué pensaban las personas que sería el resultado final una vez que elimináramos a Assad. ¿Cómo puede la CIA? Y quizás la respuesta es porque no están sujetos a la rendición de cuentas ante el público, justificar entregar dólares de los contribuyentes estadounidenses o dinero prestado en nombre de los contribuyentes a una organización que corta cabezas y manos. Bueno, no puedes justificarlo legal ni moralmente. Lo que intenta hacer la CIA es mantener esto oculto y no publicitar lo que está sucediendo. El problema es que, con plataformas como esta y muchas otras plataformas, es difícil mantener estas cosas en secreto hoy en día. Así que parece que somos culpables de una hipocresía extrema, y por supuesto lo somos. Pero este tipo de cosas suceden mucho en la política internacional. Quiero recordarles que, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cambiamos de bando, convirtiendo a los soviéticos en nuestros adversarios y a los alemanes en nuestros aliados, nos asociamos con todo tipo de nazis. Pensamos que podían proporcionarnos servicios importantes porque conocían bien a la Unión Soviética y al Ejército Rojo. Estábamos dispuestos a cooperar con antiguos nazis, porque pensábamos que eso nos ayudaría a contener a la Unión Soviética en los primeros años de la Guerra Fría. Y por supuesto, el gobierno nunca publicitó esto, porque tendría dificultades para justificarlo ante el público. Al igual que ahora, tendría dificultades para explicar por qué hay personas en prisión federal, porque participaron en operaciones encubiertas del FBI,
creyendo que proporcionarían asistencia material a una organización terrorista, mientras que hay empleados del gobierno federal, agentes de la Agencia Central de Inteligencia, que realmente proporcionan asistencia material a organizaciones terroristas y que son libres para seguir llevando a cabo sus actividades una y otra vez. Mire, creo que en términos generales, antes las agencias de inteligencia podían salirse con la suya en todo tipo de cosas, y no nos enterábamos hasta décadas después. Piense en el caso de Israel. Antes, los israelíes podían hacer muchas cosas sin que se notara antes de la llegada de los medios alternativos, antes de la llegada de Internet, antes de la llegada de Twitter. Hoy en día, es casi imposible que los israelíes hagan algo encubierto, ya que rápidamente sale a la luz. Lo mismo ocurre con muchas de las maniobras que la CIA lleva a cabo en el mundo moderno. Simplemente es muy difícil operar en habitaciones a puerta cerrada o en la oscuridad como solían hacerlo. Está el IDF, bajo las órdenes de Netanyahu, tomando tierras que hace 2 semanas, o incluso una semana, formaban parte de Siria. Sí, no hay duda de eso. No solo están tomando tierras, sino que también están destruyendo activos militares sirios, lo que incluye activos navales, aéreos y terrestres. Quieren dejar al nuevo gobierno sirio con la menor cantidad posible de activos militares. No estoy seguro de que los israelíes estén haciendo lo correcto aquí. Si yo estuviera en su lugar, pensaría muy detenidamente en tratar de llegar a algún tipo de modus vivendi con los rebeldes que han tomado el control, y no me esforzaría por destruir su capacidad militar, ni por tomar tierras y antagonizar a estos yihadistas que estarán al mando. Quiero decir, estos yihadistas están lejos de ser sionistas. La mayoría de ellos no permitirían que los fotografiaran en presencia de un miembro del pueblo judío. Así de profundo es su odio hacia Israel y hacia los judíos. No hay duda de que no son sionistas, eso está claro. Pero Israel puede llegar a algún tipo de modus vivendi con ellos, porque entenderán, ya sea que Israel destruya ahora sus capacidades militares o no, que en el futuro los israelíes pueden destruir su capacidad militar y causarles todo tipo de daño. Así que creo que quise decir Israel, debería en este momento hacer grandes esfuerzos para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con los yihadistas y no tomar territorio en el sur de Siria, ni destruir toda la capacidad militar de los yihadistas. Puede sonar extraño, pero así lo pensaría yo si estuviera en su lugar en este momento. Lo último que necesitan los israelíes es otro conflicto que los atasque en el sur de Siria, y tener que lidiar con yihadistas atacándolos, porque están enfurecidos por el comportamiento israelí. Eso no es lo que Israel necesita en este momento, en mi opinión. ¿Cómo explica la extraña alianza entre Israel y Turquía? Tenían motivos diferentes, ¿verdad? Los turcos querían deshacerse de Assad, en gran parte por el problema kurdo. Quieren poder lidiar con los kurdos en el norte de Siria, y también tienen intereses territoriales en esa región. Esto es parte de ese neo-otomanismo que se evidencia en Ankara, especialmente bajo el gobierno de Erdogan. Los israelíes querían deshacerse de Assad por 2 razones. Una, querían asestar un golpe contundente a Irán, y sentían que derrocar a Assad sería un golpe para Irán, lo cual es cierto. Además, es muy importante entender, y creo que esto es clave, que Irán estaba canalizando armamento a Hezbollah a través del sur de Siria. Una vez que eliminas a Assad y cortas ese conducto entre Irán y Hezbollah, eso tiene un efecto, al menos a corto plazo, en las capacidades militares de Hezbollah. Quiero reproducirle un clip del presidente Assad de 2017. Es una toma muy interesante sobre la presidencia de Donald Trump, que estaba en sus etapas iniciales en 2017, y sobre la naturaleza de la presidencia estadounidense. Aquí está, en palabras de Assad. El problema en los Estados Unidos es todo el sistema político, no una sola persona.
La elección de Trump nos ha demostrado una y otra vez que el presidente es solo un actor. No es el que toma las decisiones. Es parte de diferentes grupos de presión y del Estado profundo, o régimen profundo, como se le puede llamar, que dicta al presidente lo que debe hacer. La prueba de lo que estoy diciendo es que Trump, después de convertirse en presidente, tragó la mayoría de las promesas que hizo y las palabras que proclamaba durante su campaña. Dio un giro de 180 grados en casi todas sus promesas. ¿Por qué? Porque el Estado profundo no le permitiría seguir una dirección determinada. Por eso, para mí, tratar con él como persona es posible. ¿Pero puede esa persona cumplir? No. El presidente de los Estados Unidos no puede cumplir. Solo el Estado profundo puede hacerlo. Este es el problema. Este Estado profundo no acepta socios en el mundo. No aceptan más que títeres, seguidores y proxies. Eso es lo único que aceptan. Y nosotros no somos ninguno de esos. ¿Está de acuerdo con lo que dijo Assad, profesor Mearsheimer? Que el Estado profundo no acepta socios, sino solo títeres, seguidores y proxies. Creo que no hay duda de que Estados Unidos quiere socios que, en efecto, sean estados que hagan lo que Estados Unidos quiere y no desafíen a Estados Unidos. Creo que básicamente tiene razón. Lo que hemos tratado de hacer desde el final de la Guerra Fría es rehacer el mundo a nuestra imagen. Queremos un mundo lleno de estados que se parezcan a Estados Unidos y que bailen al son de nuestra música. Entonces creo que tiene razón en ese sentido. También creo que tiene razón en su descripción de cómo le fue a Donald Trump durante su primera administración. Y si mi memoria no me falla, dijiste que esa entrevista fue de 2017, que fue la primera administración de Trump. Y creo que lo que dice Assad es cierto. Ahora la pregunta es, ¿cambiará eso esta vez? Trump es muy consciente de que fue frustrado durante su primer mandato en la Casa Blanca y él y sus asesores están decididos a cambiar las cosas y crear una situación en la que pueda tener un efecto independiente en la política exterior de Estados Unidos, que pueda vencer al Estado profundo. Y como he dicho en este programa antes, no creo que vaya a tener éxito. Y cuando veo sus nombramientos, encuentro muchas razones para pensar que tengo razón. ¿Ves neoconservadores disfrazados de MAGA? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Tony Blinken y Marco Rubio? ¿Entre Jake Sullivan y Michael Waltz? ¿O Sebastián Gorka? Un equipo tiene una D después de su nombre y el otro una error, pero básicamente quieren perseguir los mismos objetivos mediante los mismos medios. ¿Estoy siendo demasiado simplista? No. Creo que estás en lo correcto. Y creo que la única pregunta interesante es si Trump tiene su propia agenda independiente de esos individuos, y si puede entrar y forzarlos a seguir sus pasos y no resistir las políticas que quiere impulsar. Incluso si lo logran una vez o quizás 2 veces, no creo que puedan hacerlo más que eso. Creo que hay límites a cuánto puede Trump obligar a sus lugartenientes a seguir sus políticas, y ciertamente a cuánto puede obligar al Estado profundo a hacerlo. Al final, Trump no va a marcar una gran diferencia. ¿Cómo explica, profesor Mearsheimer, lo que parece ser la indiferencia del Kremlin ante la caída del presidente Assad, a quien Donald Trump ha referido como su lacayo, y del Kremlin como el patrón de Assad? En primer lugar, creo que es importante enfatizar que los rusos sí querían respaldar a Assad. No lo abandonaron porque no estuvieran dispuestos a ayudarlo, sino porque concluyeron que no eran capaces de ayudarlo. El ejército sirio había sido tan debilitado que simplemente no tenía posibilidades de prevalecer en el campo de batalla, y por lo tanto, era una causa perdida. Así que no pudieron ayudarlo. No es que no quisieran. ¿Qué pasa con el tema de la importancia de las bases navales rusas en Siria? ¿Qué tan importante es para los rusos estar en Siria? La respuesta es no tanto. Creo que en un mundo ideal, a los rusos les gustaría tener mucha influencia en Siria y en el Medio Oriente, pero en última instancia no es tan importante.
El Medio Oriente en este momento es algo así como una distracción secundaria. Los rusos están hasta el cuello lidiando con problemas en Ucrania y en Europa en general, y no quieren distraerse de esa guerra enfocándose en el Medio Oriente. Entonces, ¿es correcta la afirmación de Trump de que Assad fue abandonado por su patrón Putin? Estoy parafraseando el lenguaje trumpiano. No, porque asume que los rusos podían ayudar a los sirios, pero que se retiraron porque no eran lo suficientemente valientes. Y ese no es el caso. Las fuerzas de Wagner estuvieron involucradas en los combates al principio. La Fuerza Aérea Rusa, como se informó ampliamente, participó en el bombardeo de los rebeldes. Los rusos querían ayudar, pero rápidamente concluyeron que no había nada que pudieran hacer. El ejército sirio era un tigre de papel, y los rebeldes eran una fuerza de combate bastante formidable. También añadiría, y creo que esto es muy importante, que si Donald Trump está interesado en trabajar con los rusos para poner fin a la guerra en Ucrania, meterle el dedo en el ojo a Putin sobre lo que está sucediendo en Siria es una política tonta. Aquí hay una declaración interesante publicada hoy más temprano por María Zaharova, quien habla un inglés perfecto y es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Chris, corte número 14. Viendo la confrontación en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, debido a Washington, están al borde de romperse. Los viajes privados y de negocios a Estados Unidos están llenos de graves riesgos. Hay una cacería literal por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia estadounidenses hacia nuestros ciudadanos. Y existe un esquema fraudulento de atraer a ciudadanos rusos al extranjero. ¿Qué piensas sobre esta declaración, profesor Mearsheimer? Entonces, ¿cómo está ocurriendo? Envían invitaciones con ofertas comerciales o turísticas beneficiosas. Después de eso, las personas que fueron objetivo son detenidas y luego extraditadas a la jurisdicción estadounidense, según los acuerdos de extradición. Hay una lista completa de países que cooperan con Estados Unidos en lo que respecta a la extradición y estará en nuestro sitio web. Por eso instamos, durante las celebraciones y en el futuro, a abstenerse de realizar viajes a Estados Unidos o a cualquiera de los estados satélite aliados, en particular Canadá y países de la UE, con algunas excepciones, a menos que sea una emergencia. ¿Esto retrata una relación precisa? ¿O lo que el Kremlin quiere que creamos, que es una relación precisa entre Estados Unidos y Rusia hoy en día? Que los ciudadanos rusos no deberían venir aquí, por temor a ser perseguidos por las fuerzas del orden estadounidenses, y que los empresarios rusos deberían pensarlo 2 veces antes de venir a Estados Unidos, incluso por razones comerciales. Es claro que así es como piensan los rusos. Y recuerda, tú estabas considerando viajar a Rusia en algún momento y no te subiste a un avión, ¿verdad? Fui invitado a Rusia un par de veces para tener reuniones con personas de muy alto nivel y no me subí a un avión para ir allí. Eso te da una buena idea de cómo están las cosas. Y creo que la situación probablemente empeorará con el tiempo. Si crees, como tú y yo lo hacemos, que vamos a perder la guerra en Ucrania y que será un golpe devastador para la OTAN, para Estados Unidos y para nuestra reputación, entonces hay que preguntarse cómo serán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en el futuro. He observado a Estados Unidos cuidadosamente durante mucho tiempo, y cuando Estados Unidos se encuentra en este tipo de situaciones, no se rinde ni se queda quieto. De hecho, toma represalias, sube las apuestas. Creo que lo que haremos en los próximos años es aumentar las apuestas contra los rusos y hacer todo lo posible para socavarlos en Ucrania y en Europa del Este en general. El resultado final de eso será unas relaciones envenenadas hasta donde podamos prever. ¿Puede el presidente electo Trump terminar la guerra en Ucrania en 24 horas, como ha dicho una y otra vez durante la campaña y después de su elección? No.
No puede. Ni siquiera puede contar una historia plausible sobre cómo podría hacerlo. Para empezar, Putin no confía en él lo suficiente como para aceptar sus términos. Además, Trump no aceptará los términos de Putin y los ucranianos tampoco los aceptarán. Incluso si Trump llega a la Casa Blanca y demuestra que estoy equivocado y acepta que no habrá Ucrania en la OTAN y que Rusia ha anexado estos 4 oblasts más Crimea, los ucranianos no aceptarán eso. Trump tiene que trabajar con los ucranianos. Ambos deben estar en la misma página para llegar a algún tipo de acuerdo con los rusos. Y eso no va a suceder. ¿Tienen los europeos una comprensión realista al estilo Mearsheimer? ¿O todavía piensan que de alguna manera la OE, la OTAN y Occidente, con Estados Unidos pagando la cuenta, pueden ganar esta guerra y expulsar a Rusia de los 4 oblasts y Crimea? Creo que hay algunos líderes que estarían de acuerdo conmigo y contigo, como Víctor Orbán, ¿verdad? También Fico en Eslovaquia. ¿Y qué hay del primer ministro Starmer y del presidente Macron? No creo que tengan los pies firmemente plantados en la realidad, ni que tengan una buena comprensión de lo que está sucediendo aquí. Creo que piensan que podemos estancar la situación en el campo de batalla, y que eventualmente con el tiempo podremos revertir las cosas. Ese es el sueño que tienen. No están dispuestos a rendirse ahora, quieren resistir. Creen que si perseveramos, podemos crear un punto muerto y eventualmente cambiar el rumbo. Permítame pasar a otra parte del mundo en la que usted tiene gran interés, el Lejano Oriente. Acepta la teoría articulada por el coronel McGregor en este programa más temprano, de que la CIA estuvo detrás de la declaración de la ley marcial por parte del presidente de Corea del Sur, porque la CIA temía que sus adversarios, un grupo político muy liberal, llegaran al poder y pidieran a Estados Unidos retirar sus 28,000 o 30,000 tropas del país. Mi conjetura se basa en información limitada, pero mi impresión de leer muchos informes de prensa sobre esto y de hablar con un puñado de personas que conocen bien la situación en Corea es que la CIA no instigó esto. Fue el presidente quien lo instigó. Lo hizo porque estaba en serios problemas políticos y vio en la declaración de la ley marcial una forma de rescatar la situación. Creo que la CIA podría haber sabido sobre esto. Es difícil decirlo con certeza, pero imagino que si la CIA lo sabía, y si las personas en esa organización que trabaja en el escritorio de Corea del Sur tienen coeficientes intelectuales de 3 dígitos, le habrían dicho al presidente que esta no era una buena idea. Fue en efecto dispararse en el pie. Y por supuesto, eso es lo que resultó. Mi suposición sería que la CIA probablemente sabía algo sobre esto. Tal vez sabía algo, pero no lo instigó. ¿Qué piensas que tus amigos en Beijing pensaron sobre todo esto? No estoy seguro de que les importara mucho en un sentido u otro. Quiero decir, creo que en Beijing lo que realmente quieren es estabilidad en la península de Corea. Muchas personas pueden encontrar esto difícil de creer. Pero los líderes en Beijing, las élites políticas en Beijing, se preocupan por Corea del Norte. Ven a Corea del Norte no del todo diferente a como nosotros la vemos, como un país que es algo así como un cañón suelto. Y lo último que los coreanos, quiero decir, los chinos quieren es una guerra en la península de Corea, porque entienden que se verían arrastrados al lado de Corea del Norte, y nosotros, por supuesto, ya estamos del lado de Corea del Sur. Así que no creo que a los chinos les importe mucho más allá de simplemente querer estabilidad en la península de Corea. Gracias por permitirme este desvío lejos de Ucrania, de Israel y Siria. Una última pregunta para regresar a donde comenzamos. ¿Dónde ves a Siria dentro de un año o 2? ¿Fragmentada en diferentes feudos o simplemente esperando la aparición de otro hombre fuerte? Creo que estará fragmentada en diferentes feudos. Hablemos de quiénes están ahí ahora y si se van a ir. Como sabemos, los estadounidenses están ahí en gran medida. No creo que vayamos a irnos.
Los israelíes ahora también están ahí. Antes no lo estaban. ¿Crees que los israelíes se van a ir? Yo no lo creo. Los turcos están ahí. No se van a ir. Los kurdos tienen un gran enclave. Tampoco se van a ir. Y luego, cuando miras a los yihadistas, a todos los diferentes grupos que están involucrados, hacemos mucho ruido sobre HTS, Hayat Tahrir al-Sham, pero también hay muchos otros grupos. ¿Crees que todos estos grupos van a trabajar juntos para crear una Siria coherente y viable en las áreas que controlan? Yo no apostaría mucho dinero a eso. Así que creo que habrá una especie de caos en Siria durante el próximo año o dos, si no más tiempo. Profesor Mearsheimer, un placer, mi querido amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy cerca, probablemente a unos pocos cientos de suscripciones de nuestra meta de 500,000 suscripciones. Hemos estado muy cerca de alcanzar esa meta y probablemente la logremos en el próximo día o dos, en gran medida gracias a usted, por su tiempo, por su brillantez y por su disposición a permitirme explorar su mente. Quiero que sepa cuán agradecido estoy y cuán agradecidos están nuestros espectadores también. Gracias, pero hay muchas otras personas que aparecen en tu programa que son tan buenas, si no mejores, que yo. Así que no soy solo yo. Y por supuesto tú importas mucho también y como te he dicho antes, estás haciendo un gran servicio. Gracias. Sé que sin usted no habría servicio y sin personas como usted. Muchas gracias, profesor Mearsheimer. Espero que lo veamos de nuevo la próxima semana. Definitivamente. Gracias. Todo lo mejor. Y próximamente hoy a las 3 en punto Phil Giraldi y un día completo mañana. Juez Napolitano para Judging Freedom.